me vuelvo a presentar con ustedes, Balbina, pero ahora sí que en el medio científico me conocen como doctora Balbina Suárez. Y bueno, les comparto quién soy, ¿por qué? Porque desde aquí viene el valor que pueda tener esta información. ¿Quién lo dice? Entonces, bueno, mi trayectoria es bastante amplia, pero creo que lo puedo resumir al compartirles esta que es mi formación. Soy anestesióloga y tengo una subespecialidad, porque la anestesiología es una especialidad médica. Mi subespecialidad es algología, que es medicina del dolor, y estoy certificada por la Asociación Mexicana de Anestesiólogos. Aparte, tengo un posgrado en medicina y cuidados paliativos. Y aparte, bueno, he hecho otros posgrados, todos en la búsqueda de comprender el dolor y los síntomas complejos y persistentes. Con el grupo español de Goy Group hice pedagogía del dolor y movimiento, y con el Neuroorthopedics Institute de Australia, NOI Group, hice varios cursos muy profundos. Uno de ellos tuve la oportunidad de estar en Ámsterdam, acerca de todo este lenguaje que ya habla de la recuperación, de curación de lo que llamamos dolor crónico persistente. Pero durante estos últimos 2 años, casi 3 años, me metí de lleno a todo lo que es también el tema de la psicología del dolor y la neurociencia, para buscar las herramientas precisas para ayudar al paciente a reprogramar toda esta respuesta cognitiva, neuronal, inconsciente para los pacientes, que, que es la que modula la forma en cómo nos sentimos. Y no nada más desde el conocimiento científico, psicológico o neurológico, o desde la neurociencia, sino que todo esto está envuelto en un aspecto holístico, holístico desde la ciencia, no holístico desde un aspecto romántico, vamos a decirlo. Porque también tengo una formación como mujer medicina por varios, así que por las escuelas que creo que pues tienen un fundamento muy relevante, y que de ello podríamos hablar después mucho más, pero toda esta visión ancestral acompaña ahora esta verificación de la ciencia, no porque la medicina ancestral lo requiera, pero también creo que de repente o escuchamos mucho hablar de medicina ancestral, y ¿cuál medicina ancestral es la correcta? Bueno, creo que de alguna manera la que nos habla desde un principio de todo esto que ahora la ciencia está comprobando, pues por sí mismo genera evidencia para ser de confianza, para ser utilizada. Y estamos hablando de dolor, pero estamos hablando de un sinfín de síntomas, y síntomas significa todo aquello que sentimos y que solamente yo puedo expresar lo que siento, aunque no pueda ser medido por un tercero. Vamos a ver, yo voy con el médico y le digo siento dolor, no le digo qué tanto dolor siento. Quien define qué siente y cómo lo siente es la persona que lo está sintiendo. Y síntomas son una infinidad, todo aquello que sentimos: hambre, confusión, dificultad para respirar, agotamiento, inquietud, temblor, sed, ansiedad, dolor. Pero ¿qué pasa cuando siento opresión? ¿Qué pasa cuando siento desmotivación, picor, comezón, palpitaciones, angustia? ¿Diferente a la ansiedad? Sí, es diferente. Caída del cabello, qué interesante. Solamente yo puedo percibir cuando algo cambia en cuanto al comportamiento de mi cabello. A todo el mundo se le cae el cabello, pero solamente yo puedo definir cuando algo está cambiando y lo siento diferente. El frío es una sensación, por lo tanto puede ser un síntoma. Tengo frío todo el tiempo, tengo calor, escucho zumbidos, bueno, el término médico es tinnitus, tos, urgencia urinaria, ¿lo habían pensado? ¿No? Tengo ganas de ir al baño, no tendré mal de orín, porque claro, esto es parte entonces también del comportamiento social que nos enseñó a cómo definir estas sensaciones. Pero después vino un comportamiento de la comunidad médica que nos llevó a normalizar el, a través de un síntoma, hacer inmediatamente incluso un diagnóstico: mal de orín, ¿no? Insomnio, pesadez, náusea, resequedad, bochornos, mareo, las pesadillas. ¿Por qué? Porque solamente la persona que las padece o que las vive, las experimenta, define
¿En qué momento los sueños son normales? Hay gente que incluso no sueña, o hay gente que sueña y cuando no sueña, entonces ya cambió algo. A cuando una persona sueña y lo define como pesadilla. Bien, es una experiencia muy específica. Fatiga, sueño, diarrea, espasmos respiratorios, pinchazos, escalofríos, alteraciones del apetito. Todos estos son síntomas. Pero definitivamente la principal causa para acudir al médico es dolor, es decir, el síntoma principal, que en un momento dado es más difícil normalizar, pero desafortunadamente tenemos esa gran capacidad de adaptación, como incluso hasta para llegar a normalizar el dolor. Pero el dolor definitivamente es el que principalmente nos puede llevar a buscar atención médica. El problema es que la comunidad médica está reconociendo al día de hoy que el dolor crónico, es decir, cuando el dolor persiste, se ha convertido en un verdadero problema de salud pública. ¿Por qué? Porque cada vez se presenta más o cada vez lo estamos reconociendo más en las personas, ya no como algo normal, porque ahora sabemos que no es normal, sabemos que afecta a una de cada 5 personas en el planeta entero, pero lo que no sabíamos hasta el día de hoy ya lo estamos reconociendo, bueno, este grupo de médicos que estamos bien metidos en el tema, es que es el padecer dolor crónico aumenta el riesgo de morir. Bien, y lo más difícil es escuchar a los pacientes, ustedes decir, he tratado miles de cosas, eh, tengo muchísimo tiempo padeciendo, lo he visto un montón de médicos, pero posiblemente la parte más difícil es escuchar la queja de ustedes como pacientes cuando comentan, es que nadie me cree lo que estoy viviendo. Y nos damos cuenta que el problema está en que la mayoría de los médicos han sido formados para enfocar la búsqueda de un problema, o sea, cuando se presenta dolor, en una estructura periférica. ¿Qué significa esto? Doctor, me duele. Entonces lo primero que hace el doctor es buscar si algo se rompió, se descompuso, se enfermó en los huesos, en los músculos, incluso en alguna víscera. Pero entonces nos damos cuenta mediante un montón de estudios, que hay un montón de pacientes que aunque, por ejemplo, refieren dolor de espalda o incluso refieren dolor de columna, el momento que se le toman estudios, no, vamos, no presentan, muchos de ellos, hallazgos en esas estructuras que, por decirlo de alguna manera, justifiquen el que se presente dolor. Pero lo más interesante es cuando hacemos estudios en pacientes que no tienen dolor, es decir, asintomáticos, sin síntomas, y descubrimos que estas personas tienen un montón de cambios en las estructuras, como la columna, como las vértebras, articulaciones, pero a pesar de que tienen estas, vamos a decir, alteraciones o cambios adaptativos, ¿bien? ¿Por qué? Porque el ser humano envejece. Y el envejecimiento es totalmente normal, es parte de la experiencia humana. Pero la cosa es que estos pacientes que aunque tienen cambio, no tienen síntomas, nos lleva a cuestionarnos profundamente, entonces, porque hay personas que tienen dolor o tienen otro tipo de síntomas, incluso en la ausencia de este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque el decirle a una persona, tú no tienes nada, pues pareciera que debería de ser como algo que te diera alivio, pero la realidad es que si una persona está padeciendo dolor o cualquier otro síntoma, ya sea fatiga, mareo, taquicardia, angustias, incluso síntomas que después tachamos o vamos, le ponemos etiqueta como emocionales o psicológicos, como desmotivación, como ansiedad, como tristeza, melancolía o simplemente no sentirse bien. Justificamos en que no tiene nada la persona porque no encontramos ninguna alteración en sus estructuras periféricas o incluso en laboratoriales que se les toman. Es muy interesante ver cómo responde nuestro cerebro y nuestro cuerpo y nuestro sistema vamos, neuronal a la información. Por ejemplo, cuando sometemos a pacientes a cirugías, vamos a ver, fingidas, ¿bien? En donde pacientes, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, pacientes con dolor de rodillas se les somete a una valoración preanestésica, entran a quirófano, se les anestesia, se les abre la rodilla, pero no se hace ningún procedimiento, ¿ok? A otra mitad de pacientes sí se les hace el procedimiento. Lo interesante es ver que los resultados en estos dos tipos de paciente son más o menos iguales. Es decir, el paciente que tiene ciertas alteraciones o procesos adaptativos en su rodilla, por ejemplo, un desgaste,
A uno de ellos sí se le hace la cirugía, a otro no, y el resultado en los dos es igual, cierta mejoría del dolor, cierta mejoría de la molestia. Todos estos estudios nos hacen entonces comprender que hay algo más que tendríamos que estar tomando en cuenta y darnos cuenta que hay un montón de mitos alrededor del dolor, y el principal de ellos es que dolor es igual a lesión física. Esto el día de hoy tenemos un montón de evidencia que nos dice que no es así, no es correcto. Pero bueno, definitivamente necesitamos comprender qué es dolor crónico, porque hablamos de dolor y posiblemente es la primera vez que ustedes escuchan esto, que incluso es un diagnóstico el día de hoy reconocido, dolor crónico. Bueno, dolor crónico es una etiqueta para hablar de un dolor que persiste, como también podríamos decir mareo crónico o ansiedad crónica, ¿sí? Entonces, algo que persiste. La medida médica estandarizada es 6 meses o más, es decir, si un paciente ha tenido dolor por la causa que sea, bien, por la causa que sea, tuvo una cirugía, tuvo un accidente, tuvo una infección, o simplemente apareció, tiene una neuropatía porque tiene otra enfermedad, yo qué sé, pero tiene más de 6 meses padeciendo dolor, por sí mismo el dolor es un diagnóstico y por sí mismo, si ha pasado más de 6 meses con él, se le llamará dolor crónico. ¿Por qué es un diagnóstico y por qué tiene este reconocimiento médico? Pues porque afecta la función. ¿Cuál función? La de la persona. Es una carga económica, ustedes díganme, ¿no? Cuando a veces padecemos de alguna situación que persiste, pues hay que hacer más estudios, hay que ver más médicos, más medicamentos, pero el problema es que muchos de estos pacientes no tienen mejoría y como van yendo de un médico a otro, sigue sin tener toda la visibilidad que requiere. ¿Por qué? Porque hay poca comprensión. Y esto es muy complejo porque es difícil darnos cuenta que la comunidad médica comprende poco de qué es el dolor. Pero ahora que nos estamos dando cuenta cómo afecta a la población y que aumenta el riesgo de mortalidad, necesitamos decirlo fuerte y sonante. El dolor crónico se cree incurable en este momento por la comunidad médica, pero también esto es incorrecto. Tenemos un montón de evidencia que nos habla que el comprender el dolor mejora la curación del dolor en los pacientes. Pero ¿qué pasa cuando quien le explica a los pacientes el pronóstico de lo que están viviendo no conoce que el pronóstico puede ser favorable, porque no nada más no comprende a la población médica qué es el dolor, pues mucho menos va a comprender que el dolor es curable, ¿no? ¿Y quién genera estas creencias en los pacientes? Pues los mismos médicos, pero ¿quién genera estas creencias en los médicos? Pues la formación médica. Y esto es un tema que da para mucho, pero nos damos cuenta que la mayoría de las escuelas de medicina a nivel global no contemplan en sus programas la formación con lo último, y no crean que último estoy hablando de poquito, estoy hablando de más de 30 años de toda esta información acerca de qué son los síntomas, en específico qué es el dolor y entonces cuál es el tratamiento correcto. Por eso tenemos una crisis de opioides en Estados Unidos y en países de primer mundo, porque se busca bloquear estos síntomas, callarlos, en vez de comprenderlos y por lo tanto reacomodarlos o ponerlos en su justo lugar. Lo interesante o lo importante que les puedo decir es que a partir del 2022 se ha avanzado en el reconocimiento de estas situaciones. Hay una clasificación internacional de las enfermedades que ya lo reconoce como dolor crónico secundario primario, de forma general y muy sencilla para que lo comprendan. Es secundario cuando es ocasionado por otra enfermedad. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería el dolor ocasionado por cáncer. ¿Bien? Pero hay otro tipo de dolor que es primario, es decir, que por sí mismo aparece y por sí mismo es un problema. Por ejemplo, fibromialgia, migraña, dolor bajo de espalda cuando no está relacionado con una alteración estructural, es decir, no hubo un accidente, no hubo una cirugía, aunque, bueno, eso es parte de un poco más de reflexión, pero el dolor primario, cuando persiste, pero no estuvo relacionado a una causa, vamos a decir, como la migraña, aunque se cree que tiene muchas causantes físicas, al día de hoy reconocemos que no es así. Por ejemplo, para la migraña no hay ninguna al día de hoy, ninguna evidencia que nos hable de que tenga una causa física, que un espasmo, que los vasos, que la tensión. La tensión es una respuesta de protección a una evaluación neuronal. Es decir, esta situación es real, mas no está ocasionado por un problema físico estructural. Por lo tanto, ese tipo de dolor es primario. Es decir, y creo que esto les puede dar mayor comprensión.
Tenemos muchos estudios ahora por resonancia magnética funcional, es decir, con evidencia, vamos a decir como palpable, en que el dolor cuando se cronifica, cuando persiste, genera una respuesta adaptativa a nuestro cerebro muy sencilla de explicar. El cerebro aprende ese dolor. El cerebro aprende ese dolor como una forma de protegernos. La cosa es que cuando lo aprende, como forma de protección, sigue encendiendo el dolor como una alarma, aunque el problema que lo ocasionó haya desaparecido. Pero esto tan sencillo no lo comprenden la mayoría de los médicos, por lo tanto no se lo pueden explicar al paciente, por lo tanto siguen buscando una causa estructural y cuando no encuentran una causa estructural tienden a decir al paciente que no tiene nada. Ya no sabemos qué es peor cuando el médico no encuentra nada y sigue buscando o cuando el médico no encuentra nada que pueda comprender y le dice al paciente simplemente no tienes nada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que quien crea el dolor, porque es real en cada persona, es el cerebro, es nuestro sistema nervioso. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante esta actividad que se llama procesamiento predictivo. El cerebro todo el tiempo está buscando comprender lo que está pasando y darnos opciones para que de lo que esté pasando nos pueda mantener a salvo, porque el cerebro lo único que está buscando todo el tiempo en nuestro cuerpo es mantenernos a salvo, es que sobrevivamos. Entonces, ¿por qué si estamos hablando de dolor, estamos hablando de cerebro? Porque el dolor es una alarma. Es una forma de protección, es una forma en que el cerebro nos dice, pon atención aquí, aquí hay algo que pone en peligro al cuerpo. Es decir, la conversación para tratar el dolor o los síntomas crónicos, porque todo síntoma, incluso el mareo, la fatiga, la ansiedad, la angustia, la comezón, todos estos síntomas son creados por el cerebro porque es una forma de conversar con nosotros, de decirnos, esto está pasando. Y los invito a ver la imagen que está apareciendo en la pantalla. Y les invito a que piensen qué es. No, vamos. Cuando les digo piensen qué es, le están dando paso al cerebro para que les diga, ah, es esto. Bueno, les voy a enseñar qué es, les voy a dar más información. A ustedes no, a su cerebro. Posiblemente lo vieron, posiblemente no lo vieron. ¿Quiénes tienden a ver inmediatamente lo que esconde esta imagen? Personas que meditan. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad de atención y de observación, es decir, de contemplación. Entonces su cerebro tiende a reaccionar menos rápido y a evaluar otro tipo de información. Pero hayan o no meditado ustedes antes o hayan visto o no qué estaba escondido en esa imagen en blanco y negro, una vez que vieron con más información que información el color, la imagen, no hay vuelta atrás. Ya tienen la información completa. No pueden dejar de verla. Qué interesante es con un ejemplo tan pequeño darnos cuenta cómo funciona nuestro cerebro. La cosa es que si yo utilizo este conocimiento para manipular la percepción de la población, pues entonces creo que es importante que nos demos cuenta de cómo funciona. ¿Por qué? Porque entonces a partir de aquí ya tienen ustedes y su cerebro una información más incluso para cuestionar lo que están viendo. Y les voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando les platiqué el quinto acuerdo de esta sabiduría tolteca? Era dudar de todo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que todo lo que percibimos, todo lo que estamos percibiendo a nuestro alrededor, lo percibimos a través de la información que tiene nuestro cerebro. Esto es bueno o es malo, no, no es bueno ni es malo, es información. ¿Bien? Y en el momento que lo comprendemos, podemos empezar a tomar el control. Para eso necesitamos comprender cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro todo el tiempo está buscando darle significado a lo que pasa. Y vamos de llano así a algo básico que es comprender que si el cerebro evalúa amenazas, crea síntomas como una forma de llamar nuestra atención, no para que lo comprendamos, sino que para que lo resolvamos. Por ejemplo, siento comezón y automáticamente yo puedo estar platicando con ustedes y rascarme porque ya es una respuesta aprendida de protección que muchas veces no requiere mi atención. La requerirá si, por ejemplo, aparte de la comezón, escucho un zumbido, porque entonces posiblemente voltearé, me está llamando mi atención este ruido para que, pues para matar al mosco, yo espantármelo, yo qué sé.
Pero igual de sencillo como esto se los digo. Si mi cerebro evalúa no nada más amenaza, sino peligro para mi vida, entonces crea dolor. Pero la cosa es que evalúa peligro no solamente cuando hay una alteración estructural en mi cuerpo. Si evalúa peligro a mi alrededor, en situaciones, vamos, de la vida cotidiana, pero también si hay información en mi cuerpo contenida que genera la evaluación de peligro en la vida que estoy viviendo, puede activar estas alertas en mi cuerpo de forma física, aunque no haya nada estructuralmente mal, descompuesto o fuera de lugar o enfermo. Entonces, por esto mismo viene una invitación de empezar a El dolor respetar la mejora su forma en capacidad que de vemos el producirlo. dolor. Su cuerpo aprende el dolor. Entonces, ¿qué alimenta a ese monstruo? Veamos cómo funciona el dolor. En los tejidos del cuerpo hay neuronas específicas que normalmente solo responden a estímulos dañinos, ya sean mecánicos, químicos o térmicos. Cuando se activan, envían una advertencia a la médula espinal que a su vez puede enviar la señal a su cerebro. Esta actividad neuronal se llama nocicepción y ocurre todo el tiempo. Pero solo a veces causa dolor. La mayoría de las veces el cerebro le protege con otras cosas, como el movimiento. Una vez que la señal de advertencia llega al cerebro, este la comprende, según la información que le llega y la gran cantidad de información ya almacenada. Si hay una buena razón para pensar que hay que proteger, entonces el cerebro produce. Hay pruebas sólidas de que se puede tener dolor sin ningún estímulo físico. Ciertos pensamientos y lugares pueden activar señales de advertencia y el dolor se siente exactamente igual. No es solo su cerebro, la médula espinal también aprende cómo generar señales de advertencia innecesarias. Entonces, ¿cómo saber cuándo su sistema nervioso aprende el dolor? Usted nota si el dolor se extiende o aparece sin previo aviso. Su cuerpo se siente extraño y es difícil moverse bien. El dolor cambia rápidamente con su estado de ánimo y pequeñas molestias pueden desencadenarlo. Las viejas lesiones empiezan a doler de nuevo. Es más sensible a los estímulos y cuanto más tiempo dura el dolor, más sucede todo esto. La antigua forma en que entendíamos el dolor no podía explicar estas cosas y dejó a muchos sufrientes con la sensación de que nadie creía que fuera real o para que doliera tanto. Debía haber un problema importante de tejidos. Pero ahora sabemos cómo ocurre el dolor persistente. Entonces, ¿cómo puede domar al monstruo? El dolor es algo muy personal. No existe una solución única para todos. Y aunque probablemente tenga estrategias para afrontarlo bien pensadas, es hora de adoptar un nuevo enfoque para enfrentar y reducir su dolor. Uno que enfoca en reentrenar su sistema del dolor. Reentrenar el sistema de dolor es es uno de los enfoques de la nueva ciencia del dolor. Es decir, nos damos cuenta que el dolor es una forma en que nuestro cuerpo responde o que es una respuesta ante una evaluación de amenaza. Entonces, pelear con el dolor o atacar el dolor no es la respuesta. El dolor no es un enemigo, el dolor es un protector. Entonces, ¿quién habla de esto? Bueno, gente muy relevante, como quién, como el doctor, se presentó en este video es el doctor Lorimel Mosley, es parte de este grupo de Neuroorthopedics Institute de Australia. En Australia, una de cada tres personas padece de dolor crónico, es un verdadero problema de salud pública. Entonces, ellos han estudiado muy profundamente, fue uno de los primeros que yo escuché por fin acerca de todo esto que sabía hace más de 10 años, hace 13 años en específico conocí al doctor Lorimel Mosley, fue a quien fui a ver a Ámsterdam. Él habla ahora sobre bioplasticidad. No nada más nuestro cerebro tiene la capacidad de modificar toda esta forma de respuesta, sino todo nuestro cuerpo. O sea, es muy profundo. Esto está hablando acerca de curación incluso en temas muy complejos de salud, pero en específico para el dolor, es importante reconocer todas estas voces que están insistiendo en que los médicos necesitamos reconocer que hay una nueva forma de comprender el dolor. Bueno, a este doctor lo vi en Ámsterdam en 2023. No me tomé foto con él, pero sí pude ir a la experiencia Henneken. Y bueno, aparte me di una vueltita a ver a a mi hospital, a mi alma mater de España. Pero bien, escuchemos al doctor Títulos en español para que lo vean.
A manifestation of this old-fashioned way of understanding pain is treating, for example, a chronic broad-based back pain by just continually looking for a single tissue source of that. So keep injecting. I've seen patients who have had 150 injections into their back looking for the spot to inject. That doesn't work. They might end up going to someone else who burns the nerve supply to a joint. Pain comes back. They take out a disc, the pain comes back. They put in a fake disc, the pain comes back. They give surgery to a one level to fuse them together. The pain comes back. So they do another few levels. The pain comes back. Sooner or later, that patient starts to realise there may not be a single source of this. It might be a complex problem. And my response to that would be, well, are you a human? If they say yes, I would say, right, well, your pain's complex. If they say, no, I'm not a human, I say, okay, well, I don't know what your problem is. It's a big body of literature that shows quite clearly that scan results don't relate as well as we'd like to back pain. 50% of the people walking around without any back pain, if they had a scan on their back, they would have abnormal findings. Findings that look like their back should hurt. You know, I saw a patient the other week who showed me their radiographs, the x-rays of their knees. One's looking pretty horrible, not much joint space, degenerative. The other one's looking noticeably better, but their pain is the other way around. One's pain-free, the one that looks bad. One's quite painful, the one that looks better. And this is common, you know, we know that scan results do not relate all that closely to pain for most body regions. There are exceptions to that rule. If you have a scan and you've got an axe going through your leg, that's probably going to hurt, right? Bueno, hay muchísimas iniciativas actualmente. Esa es una iniciativa de Estados Unidos, This My Heart Film. Pueden ir ahí a este link, a esta página y encontrar una película que hizo la iniciativa del doctor Howard Schubiner y Alan Gordon en Estados Unidos, porque ellos tienen un verdadero problema de salud pública. Yo no sé México bueno, hay muy poco descrito acerca de esto, pero es que en México tenemos una capacidad de adaptación y de burlarnos de lo que pasa, que yo creo que desafortunadamente en un momento dado lleva otra vez a que normalicemos o que descartemos las experiencias que estamos teniendo, ya ni siquiera la comunidad médica, sino la misma población. Esto es algo complejo. Tenemos a pensar que no ha de haber solución para lo que vivimos. Por eso comprender es esencial, porque comprender incluso nos lleva a darnos cuenta que lo que estamos viviendo no es normal, que hay otra forma de vivir. Y hay un montón de estudios, bueno, todos estos son estudios médicos muy, muy avanzados, muy profundos, muy especializados, pero que los estamos trayendo a la población general y a la comunidad médica que está interesada acerca de cómo, por ejemplo, este estudio, bueno, ha habido muchísimos estudios, pero el estudio más elevado en la medicina, vamos a decirlo así, son los metaanálisis. Es cuando se revisan un montón de estudios y aquí comprendemos que el que los pacientes aprendan de educación en neurociencia del dolor, pues les lleva a mejorar su experiencia, disminuye el dolor, mejora la funcionalidad, pero sobre todo mejora el aspecto psicosocial, es decir, el paciente, para empezar, le puede explicar a los otros qué es lo que está viviendo. O sea, así mismo, porque muchos de estos pacientes o de ustedes, como pacientes que somos en un momento dado, tenemos algo que no sabemos cómo explicarlo, simplemente nos sentimos mal y nadie nos está dando respuestas. Entonces, aparte, ahora tenemos un montón de evidencia médica, como este estudio del 2022, en donde este tipo de intervenciones de reprocesamiento del dolor se aplicó en pacientes que tenían hasta 35 años con dolor de espalda. El dolor de espalda es tan prevalente en la población que hay muchos de los estudios que nos han llevado a comprender más acerca del dolor crónico tienen que ver con dolor bajo de espalda, pero hay un montón de estudios en este momento ya acerca de todo. Pero este estudio va a cambiar la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque nunca hasta este momento había habido una intervención médica que cambiara de forma tan relevante la experiencia de un paciente. Más del 65% de pacientes, es decir, si fueran más o menos, fueron 150 pacientes, pero pongamos que fueron 100 pacientes, 65 de ellos no nada más mejoraron,
mejoraron al 100%, se les quitó totalmente el dolor. Y no fue por poco tiempo, fue por 12 meses que se sostuvo esta mejoría. Y acaba de salir ya un estudio, una revisión de 5 años después de este estudio, salió el año pasado, porque el estudio se hizo en 2019, pero se publicó hasta 2022. El año pasado volvieron a hacer una muestra con estos pacientes y más del 80% de estos pacientes que mejoraron por completo mantenían el 100% de mejoría. ¿Cómo se hace esto? Esto es parte de la terapia que yo llevo a cabo en consultorio en su aspecto más básico, que es lo primero que necesita un paciente que padece dolor crónico es comprender que el dolor que está padeciendo, independientemente de dónde vino, se memoriza en nuestro sistema nervioso, pero que esta memoria puede cambiar. Por eso le decimos que tiene un aspecto neuroplástico o que el dolor, cuando se memoriza y persiste, tiene un componente, bien, nociplástico. Son términos, pero ¿qué quiere decir? Que se memoriza y que puede ser cambiado. Por lo tanto, lo primero es retribuir el dolor, es decir, que comprendamos que es un proceso cerebral, que no siempre habla de daño, aun cuando persiste porque primero hubo un daño. Si el daño está resuelto, el hecho de que sienta dolor no siempre significa que siga habiendo un daño físico. Por lo tanto, necesitamos construir evidencia personal. Es muy importante individualizarlo porque esto disminuye el miedo al dolor. Y el miedo al dolor es uno y la experiencia dolorosa es otra. Muchas veces tenemos más miedo a sentir dolor que el mismo dolor. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Aprender herramientas, técnicas para tomar el control. ¿En qué herramientas? Bueno, en muchísimo tiene que ver con monitoreo somático. Por eso es tan maravillosa, por ejemplo, la yoga informada en trauma, porque lo que hace es llevar al paciente a que aprenda cómo llevar la atención a su cuerpo de forma segura. Por lo tanto, el mindfulness o todo lo que tenga que ver con atención en el presente y todo lo que lleve a, a tener herramientas para retomar la capacidad de atención de la conversación catastrofizante de la mente. La mente puede inventarnos un rollazo porque la mente miente, la mente habla acerca de lo que escucha y de lo que aprende, no de la verdad. El que tiene la verdad es el cuerpo. La cosa es que si la mente evalúa al cuerpo como que, vamos, como algo inseguro, como algo que no está a salvo, entonces genera respuestas de protección, como lo es el dolor. Entonces, ¿qué más se requiere? A partir de este conocimiento y a partir de utilizar esas herramientas, que empiece a cambiar nuestra actitud hacia lo que hacemos día a día. Hay personas que dejan de moverse porque tienen miedo ante el movimiento o ante ciertas actividades a que se presenten los síntomas. Por lo tanto, también hay que acompañar al paciente, acompañarnos a reconocer los elementos que aumentan todavía más esta experiencia llamada dolor o síntomas crónicos. ¿En qué aumenta la ansiedad? ¿Qué aumenta la melancolía? ¿Qué aumenta la angustia? ¿Qué aumenta el mareo? ¿Qué aumenta el tinnitus? ¿Qué aumenta la fatiga? ¿Qué aumenta todos estos síntomas? ¿Bien? El estrés, la autocrítica. La autocrítica es una vía neuronal aprendida. Somos muy poco amables con nosotros mismos. Y esto genera que el cuerpo tenga constantemente una activación de lucha-huida. ¿Por qué? Porque todo lo ve como amenazador. Les dejo al doctor Howard Schobinar. Going to change, is going to revolutionize medicine. The most common causes of disability in the world are not of stroke and diabetes and hypertension and heart disease and cancer. Those are the main causes of death in the world. The major causes of disability and morbidity in the world are back pain and headache and anxiety and depression and insomnia and all the things that we're talking about. Those are the major causes of suffering in the world by far. And we don't have all the answers for those, but we have a starting point, and it's way different than what's going on now. It's going to be difficult for all this to happen in modern medicine because modern medicine runs on money, and the more procedures and the more invasive things, those are what's reimbursed in modern medicine. And the reason I was let go is because I don't make money, and
They're not letting go of the people who do those procedures in our hospitals. It's not my hospital's fault. It's the system's fault. And it's going to have to change at some point because these ideas are true and they're right and they're good and they make a difference for people every day. El doctor Howard Schubiner es otro gran personaje. Con él tomé otro de mis entrenamientos el año pasado, el de Emotional Awareness and Expression Therapy, en el que se reconoce todavía algo mucho más profundo para un 30% de los pacientes que padecen síntomas crónicos, ¿bien? Y síntomas complejos, incluso como ansiedad, como cuando es depresión, pero no como diagnóstico clínico, y aunque también se está aplicando a pacientes con problemas de salud mental profundos, vemos que las experiencias en la niñez que hemos vivido toda la población generan memorias de trauma. No tendemos a pensar que trauma tiene que ver con una situación muy compleja vivida en un en un solo escenario. Pero nos damos cuenta que los microescenarios permanentes son los que más generan una diferente forma de regulación en nuestro sistema nervioso y esto crea respuestas adaptativas que pueden ocasionar mayor vulnerabilidad para que se presenten este tipo de síntomas. Y mientras esto no se reconozca y no se haga conciencia y se exprese, entonces el síntoma no va a cambiar. Entonces es maravilloso, ¿por qué? Porque todo este tipo de herramientas y de terapias y de enfoques no genera efectos secundarios, no genera adicción, no genera la necesidad de medicamentos, de intervenciones, es decir, no genera mayor riesgo y mayor trauma a los pacientes. Generan alivio, generan curación, remisiones espontáneas. No espontánea como milagro, aunque es un milagro, porque cambia totalmente la narrativa de lo que estamos viviendo. Entonces, el tema de la espiritualidad viene y se acompaña no como un tema de religión. Definitivamente nos acerca. Pongo todo esto porque esta misma charla también se la doy a muchos profesionales de la salud. Y a nosotros nos gusta ver evidencia dura, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que vemos? A las personas necesitan, quieren hablar acerca del significado de lo que están viviendo. Es decir, necesitamos escuchar que no es nuestra culpa lo que estamos viviendo. Y yo creo que de alguna manera me comprenden, ¿no? Porque culturalmente llegamos a pensar, y está en la historia descrito, ¿qué hiciste para que estés viviendo esto? Es decir, ¿tú te lo buscaste o estás como... Es complejo, la experiencia humana es compleja, pero es más compleja cuando está acompañada de juicio. No somos perfectos, no, pero el médico requiere al menos reconocer al paciente sin juicio. Requiere que al menos valide la experiencia del paciente sin enjuiciarlo, ¿bien? Siendo compasivo, pero nadie da lo que no tiene. Todos estos diagnósticos son de pacientes que mejoran con esta intervención. Todos estos pacientes, todos estos diagnósticos son de pacientes que comúnmente sufren continuamente, no nada más de los síntomas y de las molestias y del dolor, sino aparte del desconocimiento de sus médicos de lo que están viviendo. Dolor de espalda, ciatalgia, dolor de cuello, migraña y dolores de cabeza, porque algunos les llamamos migraña, pero otros simplemente es dolor de cabeza crónico, dolor musculoesquelético, dolor por osteoartrosis. ¿Qué tengo? ¿Osteoartrosis o osteoporosis? El problema va todo el tiempo es seguir enfocándonos en que algo se descompuso o que mi cuerpo ya no funciona, porque esto genera más miedo, más incertidumbre y mayor evaluación de amenaza, por lo tanto, mayor activación de síntomas. Fibromialgia, síndrome de intestino irritable, colitis. El síndrome de intestino irritable es un síntoma, es una experiencia neuroplástica, es una respuesta de amenaza. Por eso lo sabemos. Cuando estoy más estresado me da más colitis. Entonces relájese. Pues dígame cómo. Esa es una de las partes de las conversaciones más comunes con mis pacientes. Bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta o cuál es la invitación a conocer que hay procesos ya al día de hoy holísticos? Porque involucran el reconocimiento de tu cuerpo, de tu mente, de toda la información que está en tu cuerpo, pero también de toda tu experiencia como ser humano, de la psicología de tu experiencia.
pero también del aspecto, del sentido espiritual de lo que tiene para nuestra vida esta situación, que no nada más busca bloquear, de hecho, para nada busca bloquear, aunque hay pacientes que tienen los síntomas tan fuertes que requerirán manejo de medicamentos, junto con el proceso para buscar que haya mayor seguridad y sensación de tranquilidad para poder llevar a cabo el proceso. Bien, pero ¿de qué va este proceso? De comprender, es decir, de reaprender lo que estamos viviendo, de resolver desde el aspecto emocional, es decir, reconocer las emociones no como algo que yo creo. O sea, yo no elijo, voy a estar triste ahora, no, de repente estoy triste, de repente siento la tristeza o el enojo. Pero ¿qué pasa cuando no estoy eh, acostumbrada, vamos a decirlo, a reconocer el enojo como algo seguro? Y las mujeres en nuestra cultura tendemos a ser educadas para no reconocer ni validar el enojo. Y el enojo es parte de la experiencia humana. Y muchas veces el enojo entonces se puede validar como tristeza o en el aspecto positivo, pero si no en el aspecto negativo, incluso como histeria, como locura. Es muy complejo hablar de esto, pero es necesario reconocerlo. ¿Por qué? Porque todo esto aumenta la sensación de fragilidad en mi cuerpo. Porque todo esto me lleva a dudar de mi cuerpo y de mí misma. Por eso es tan importante también el componente espiritual, porque todo esto necesita ser acompañado con demasiada compasión, pero sobre todo con curiosidad. Curiosidad, ¿qué significa? Es decir, ¿será que hay algo aquí importante? ¿Será que aquí hay algo que pueda ayudarme? ¿Será que aquí hay una respuesta? Por lo tanto, requerimos mente de principiante porque hemos escuchado demasiado. Y la medicina y la comunidad médica desafortunadamente cree que ya lo sabe todo. Pero cuando tú ves que los pacientes siguen sufriendo y no les estamos dando una respuesta, necesitamos curiosidad, compasión y mente de principiante para darnos cuenta que hay demasiado todavía por aprender. Bien, esta es la nueva medicina, la nueva ciencia, y no nada más para el dolor, sino para el volver a casa. ¿Y qué significa volver a casa? Pues volver a nosotros mismos, porque todo el tiempo traemos a la consulta a la mente, las ideas. Yo creo que, y el paciente te dice, usted tiene esto. Entonces estamos viviendo una medicina de sentencias. Lo que se busca con esta nueva medicina, ciencia y conciencia, este aspecto holístico de la atención médica, es que el paciente por sí mismo vuelva a sí mismo, vuelva a casa, la casa que habitamos, el ser que somos, es un ser que habita este cuerpo. Y comúnmente es al último que le damos atención, porque no sabemos interpretarnos. Lo que busca este proceso es que puedas volver a ti mismo a través de entender qué eres biológicamente, cómo funciona, qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, vuelvas a confiar en tu cuerpo, puedas volver a ti, puedas volver a confiar, puedas volver a casa, a sentirte a gusto en tu piel, a reconocer lo que está pasando y poder elegir cómo responder a lo que está pasando. Pero esto no puede suceder si primero no comprendes qué es lo que está pasando. Bien, espero que de alguna manera esto tenga sentido o si hay algo está vibrando contigo, pues estoy a tus órdenes. Bien, con todo gusto les comparto más adelante qué podemos hacer al respecto, sobre todo por el proceso curarte o los microprocesos que van siendo parte de todo este proceso de volver a casa. ¿Va?